En los últimos meses hemos visto libros, notas de prensa y artículos sobre los potenciales peligros de los picos de glucosa. En este vídeo vas a entender qué parte de todo ese material es propaganda alarmista y qué es realidad basada en ciencia. Pero lo más importante, vas a aprender cómo se pueden evitar esos picos de glucosa sin dejar necesariamente de comer carbohidratos. Pero primero te plantearás, ¿qué es un pico de glucosa? ¿Cómo se define? Pues podríamos considerar cualquier concentración de glucosa por encima de 160 miligramos de decilitro como un pico de glucosa. Obviamente no es lo mismo una concentración de 230 miligramos de decilitro de glucosa que de 150. Podemos debatir si poner ese punto de corte en 200 o en 180, pero no nos pondríamos de acuerdo porque no hay un estándar unánime científico. Así que para poder explicar el vídeo tomaremos como referencia, como punto de corte, los 160 miligramos de decilitro. Como sabes, la glucosa es el principal, pero no único, combustible para la mayoría de tus células y está estrechamente regulada en sangre, ya que concentraciones muy bajas y muy altas son peligrosas. Las muy bajas son peligrosas de forma aguda, a corto plazo, y las muy altas son peligrosas de forma crónica, a largo plazo. ¿Y qué niveles de glucosa son normales?, te preguntarás. Pues en personas sanas, sin patologías, las cifras de glucosa oscilan entre 70 y 100 miligramos de decilitro, aproximadamente. ¿Quiere decir que si un día me levanto con 68 o con 103 miligramos de decilitro me voy a morir? No. Quiere decir que ese es el rango en el que se encuentra la mayoría de personas sin patologías. En personas con diabetes que tienen alterados esos procesos o mecanismos reguladores, ya sea por falta de producción de insulina en la diabetes tipo 1 o por resistencia a la misma en los tejidos en la diabetes tipo 2, las cifras oscilan entre 70 y 130 miligramos de decilitro, lo que se considera estar dentro del rango deseable de control glucémico. Cuanto más tiempo pase un paciente con diabetes en ese rango, pues mejor, menor riesgo tendrá de desarrollar problemas derivados de su diabetes. Entonces, la pregunta es, ¿qué consecuencias reales tiene tener picos de glucosa o concentraciones de glucosa por encima de esos valores? Tanto en personas que no tienen ningún tipo de problema de salud, como en personas con diabetes o prediabetes. Para conocer esas consecuencias tienes que entender un concepto, que es el de hiperglucemia postprandial. Los médicos hablamos de glucemia postprandial para referirnos a las cantidades de glucosa que aparecen en sangre después de comer. Cuando digieres los alimentos y especialmente los carbohidratos, tus niveles de glucosa se elevan en sangre antes de que ésta consiga llegar a las células, que es pues donde tiene que llegar la glucosa finalmente. Por lo tanto, cuando hablamos de hiperglucemia postprandial nos referimos a unas concentraciones anormalmente altas en un momento temporal en el que tu cuerpo debería metabolizar bien esa glucosa y evitar que se eleve tanto. Sin embargo, no cualquier elevación de glucosa en ese periodo pues es problemática. De hecho, lo normal y esperable es que la glucosa se eleve transitoriamente las horas después de comer, y esto no es una enfermedad ni un problema para la mayoría de personas. Pero claro, la pregunta es, Borja, ¿cuánto de elevada, cuánto de alta debe estar la glucosa para hablar de hiperglucemia postprandial o para empezar a preocuparme? Pues bien, en personas sin diabetes la cifra que tienes que recordar son 140 miligramos de decilitro a las 2 horas después de empezar a comer. Sobrepasar esto ya sería motivo para revisar las cosas. Bien es cierto que normalmente una persona sin diabetes no sabe sus niveles de glucosa postprandial normalmente, porque no suele tener un monitor implantable de glucosa, ni se mide la glucosa después de comer. En todo caso, se mide la glucosa en ayunas en las analíticas, lo cual nos refleja la glucosa postprandial. Y esto es verdad que está empezando a cambiar, ya que con los monitores de glucemia, muchas personas sanas y sin diabetes están empezando a chequear en tiempo real sus niveles de glucosa. Como pista, si a las 2 horas de comer tienes de forma recurrente niveles por encima de 140 miligramos de decilitro, es probable que tengas resistencia a la insulina o prediabetes, aunque habría que hacer otra serie de pruebas para corroborarlo y confirmarlo. En personas con diabetes diagnosticada, ya sea hace poco o mucho tiempo, la cifra que no se debería sobrepasar son los 160 miligramos de decilitro a las 2 horas de empezar a comer. Es decir, somos un poco más conservadores, pero no mucho. Si tu glucosa está más elevada de esos puntos de corte en ese momento temporal, hablamos de hiperglucemia postprandial y probablemente tengas esos picos de glucosa a lo largo del día, después de las comidas. Bien, definido el problema, entonces la pregunta sería, Borja, ¿es muy importante evitar a toda costa esos picos de glucosa? Pues bueno, podríamos decir que en personas con prediabetes o diabetes es bastante importante evitarlos o minimizarlos, sí, ya que se relaciona
esa evitación en el caso de los prediabéticos con menor riesgo de llegar a ser diabético y en el caso de los ya diabéticos con menor riesgo de complicaciones. En personas sanas es interesante hacerlo, aunque la evidencia no es tan unánime. Y dirás, ¿y por qué no, Borja? ¿Por qué no sabemos si hay que evitar los picos de glucosa en personas sin diabetes? Pues porque lo que he dicho antes, la gente sana no suele monitorizar su glucosa en tiempo real porque no lo necesita normalmente o piensa que no lo necesita, aunque ahora empezamos a hacerlo por el tema de los monitores. ¿Qué ocurre si de forma crónica y no puntual superamos esas cifras? Pues que habrá un mayor riesgo de resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes tipo 2. ¿Por qué? El páncreas tiene que limpiar tu sangre de ese exceso de glucosa. Para ello secreta insulina, que mete la glucosa dentro de las células, sacándola por lo tanto de la sangre. Pero claro, si tiene que limpiar mucha glucosa, tiene que producir mucha insulina. No es lo mismo normalizar la glucosa desde 120 miligramos decilitro que desde 200 miligramos decilitro. Lo que ocurre es que el secretar mucha insulina con el tiempo hace que se desarrolle la llamada resistencia a la insulina, circunstancia en la que tus tejidos cada vez responden menos a la insulina, que tiene progresivamente más dificultades metiendo la glucosa dentro de las células. Pero claro, el páncreas tiene que meter la glucosa dentro de las células como sea, no se puede quedar elevada en sangre, así que si tus células no responden bien a una cantidad determinada de insulina, el páncreas es muy cabezón y producirá más insulina. Es por esto que personas con resistencia a la insulina tienen hiperinsulinemia, es decir, concentraciones altas de insulina en sangre. Esta situación, con el paso de los meses y de los años y de las décadas, lleva casi irrevocablemente a la diabetes tipo 2. Segundo riesgo importante de estos picos de glucemia: mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. La glucemia postprandial elevada es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Esto quiere decir que tener picos de glucosa muy elevados de forma crónica aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular para ti, incluso si no tienes un diagnóstico previo de diabetes. La frecuencia de esos picos de glucosa es algo que no tenemos claro, pero la idea sería cuantos menos, mejor. Tercer riesgo, un envejecimiento acelerado. Hablamos mucho de antienvejecimiento en este canal, pues este es otro de los factores que aceleraría ese envejecimiento. Una glucemia elevada de forma continua acelera procesos de glicación de proteínas, acelera el estrés oxidativo y acelera o inicia procesos inflamatorios. Estos tres procesos dañan tus células, lo sabes, ¿verdad? Y las hacen envejecer más rápido. Y por último, vas a notar menores niveles de energía y más apetito. Esto tiene que ver con la caída brusca de los niveles de glucosa y con las fuertes oscilaciones entre picos y valles. Y dirás, ¿y por qué hay caídas bruscas, Borja? Pues porque después de un pico de glucosa se produce bastante insulina para eliminar ese pico de glucosa y esa insulina pues hace efecto disminuyendo los niveles de glucosa y por ello, después de ese pico, pues ocurre un valle. En las bajadas notarás apetito y preferencia por alimentos dulces, lo que te llevará a volver a ingerir alimentos ricos en azúcares y carbohidratos refinados. También notarás peor concentración y que tus niveles de energía caen. Esto es lo que atrapa a mucha gente, de hecho, en la ingesta continua o muy frecuente de carbohidratos refinados y azúcares, a veces en forma de refrescos o bebidas energéticas. Por supuesto, esto aumenta el riesgo de obesidad y dificulta la pérdida de peso. Pero este es un mensaje súper importante de este vídeo. ¿Los picos de glucosa aislados, puntuales, son una amenaza? Algunos autores de libros con una gran repercusión afirman que no deberíamos elevar la glucosa más de 30 miligramos decilitro por encima de sus niveles basales, que ya te he dicho cuáles son los niveles normales, cuando comemos. ¿Es esto cierto? ¿Hay evidencia para dar esta recomendación? Pues no, no la hay. Y además, te digo más, es peligroso ser tan conservador y dar mensajes que pocos pueden cumplir. Esto es solo posible siguiendo una dieta muy baja en carbohidratos, incluso una dieta cetogénica. ¿Por qué digo que estos mensajes son peligrosos? Pues porque hacen creer a un sector de la población que están enfermos cuando no lo están, y especialmente los hace alejarse de alimentos perfectamente sanos, como la fruta, una patata cocida o un boniato, por ejemplo. Tras la ingesta de estos alimentos, elevaremos la glucosa de forma fisiológica hasta valores por debajo de los umbrales patológicos que he dicho antes, sin que esto suponga ningún problema. Incluso elevar puntualmente por encima de dichos valores la glucosa no va a tener mayor repercusión siempre y cuando no se convierta en algo frecuente y habitual. Además, piensa en las siguientes situaciones fisiológicas donde tendremos naturalmente picos de glucemia. Por ejemplo, un ciclista que sale con la bicicleta y está tomando gran cantidad de geles de glucosa durante las 6 horas que dura la travesía con el fin de mejorar su rendimiento.
o que está compitiendo. ¿Crees que esta persona tiene un mayor riesgo de diabetes tipo 2 por tomar esos genes de glucosa? Pues la respuesta es que no. Piensa en la persona que realiza entrenamiento de alta intensidad, tipo CrossFit. Por la elevación de catecolaminas típica del entrenamiento de alta intensidad, va a hacer un pico de glucosa durante ese entrenamiento. Y si has jugado con un monitor de glucemia, te habrás dado cuenta de que sin tener ninguna patología, durante el entrenamiento de alta intensidad, tu glucosa sube y sube mucho. Hay gente que se asusta mucho con esto. Sin embargo, cuando el ejercicio físico se realiza a intensidad moderada, pues no existe esa subida. También en momentos agudos de estrés psicosocial, cuando te enfadas, cuando tienes ansiedad, cuando te preocupas por algo que te ha ocurrido inesperadamente, la glucosa no se eleva solo por los carbohidratos. Momentos de estrés y ansiedad también la elevan. Y el estrés puede ser o físico, entrenamiento de alta intensidad, o psicológico. Además, la cosa no es tan simple como fijarnos únicamente en los picos de glucosa. Existen muchos otros factores que hay que contemplar y analizar detenidamente para saber si tu metabolismo de la glucosa es saludable o no. Y solo los voy a mencionar porque esto es algo de análisis profesional, esto no es algo divulgativo, pero quiero que entendáis la complejidad de esto. Está el llamado MAGE o amplitud media de las excursiones glucémicas, que nos da una idea de la variabilidad glucémica, el TIR o tiempo en rango, que es de lo que más miramos los endocrinos en cuanto a control glucémico, ya que nos da una idea global del tiempo que pasa un paciente, una persona, dentro de un rango de glucosa determinado. Después está el AUC o área bajo la curva, que nos da una idea de los niveles de glucosa alcanzados y cuánto tiempo se mantienen elevados o en rango normal. Tenemos que tener, por supuesto, en cuenta la glucosa basal o glucosa en ayunas, que es la que te mides en una analítica convencional. Tenemos que mirar la famosa hemoglobina glicosilada. Tenemos que mirar los niveles de cortisol, la cortisolemia. Los niveles de cortisol elevan mucho la glucosa. De hecho, niveles elevados de esta hormona pueden causar diabetes por sí mismos, como también lo pueden causar los corticoides que damos en diversas patologías si la dosis y el tiempo son suficientes. Y también la cantidad y calidad de la masa muscular de la persona. A mayor cantidad de masa muscular y a más activa sea la masa muscular, más facilidad para mantener unos niveles saludables de glucosa. Por ello, una de las primeras acciones a poner en marcha si buscas un mejor control glucémico es entrenar la fuerza, contraer el músculo a una intensidad suficiente, mejorar tu masa muscular. Con este apartado quiero hacerte entender que el manejo de la glucosa es mucho más complejo que evitar tener picos de glucemia. Hay muchos factores a tener en cuenta y resumirlo todo en los picos de glucemia pues es ser reduccionista y es quedarte en la superficie de un problema mucho mayor, en el pico del iceberg, pero no en lo que hay bajo la superficie. Si eres profesional y quieres ahondar más, te recomiendo que leas las últimas directrices de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, que puedes leer aquí mismo, están en abierto. Y vistos los peligros, y una vez hemos dimensionado el peligro real de estos picos de glucosa, pasemos a ver cómo disminuirlos en tu día a día. La primera directriz: no comas carbohidratos desnudos. ¿A qué nos referimos con esto? La forma más sencilla de evitar esos famosos picos de glucemia es combinando los carbohidratos con otros 3 elementos en la dieta: fibra, proteína y grasa. Estos 3 elementos, por su naturaleza, retrasan la velocidad a la que se mueve tu sistema digestivo, retrasan la rapidez con la que se vacía el estómago y se mueven los intestinos. ¿Y esto qué consigue? Pues esto se traduce en una menor velocidad de absorción de los carbohidratos contenidos en tu pan de molde, en el arroz, en el plato con patatas o la galleta, por ejemplo. Es por ello que unas patatas fritas, empapadas en grasa, generan menor pico de glucemia que una patata cocida, aunque como entenderás, no por eso es más saludable la patata frita. Sin embargo, si te fijas, es frecuente desayunar pan de molde blanco con mermelada y con zumo de naranja, carbohidratos desnudos. No es de extrañar el picazo de glucemia que obtenemos con ese desayuno, algo que se ve en consulta muy a menudo. Si tomas pan en el desayuno, pues añádele huevo u otra fuente proteica de tu agrado, también aguacate como fuente de grasa, o elige un pan con más fibra como el pan de centeno, pan integral 100% o de lino, hay muchos tipos. Hay una forma muy sencilla de poner en marcha este consejo, y otros además que vamos a mencionar, creando un sistema de hábitos que te durará toda la vida. Comienza siempre tus comidas con una ensalada que incluya hojas verdes, vinagre, una fuente de proteína y aceite de oliva virgen extra. ¿Quiénes lo hacéis ya? Coméntamelo en los comentarios. En línea con el consejo anterior, minimiza la ingesta de alimentos de alto índice glucémico
y alta carga glucémica de forma aislada. Recordemos qué es eso del índice glucémico y la carga glucémica. El índice glucémico es una medida de la similitud con la que un alimento se metaboliza con respecto a la glucosa pura. Si el índice glucémico es alto, digamos por encima de 60-65, este alimento se metaboliza de forma muy parecida a la glucosa y por lo tanto elevará la glucosa muy rápido en sangre. La carga glucémica es un poco diferente, hace referencia a la cantidad de carbohidratos que tiene ese alimento por 100 gramos, aunque también tiene en cuenta el índice glucémico. Los tres supuestos anteriores deben estar presentes para que te alejes de ese alimento: índice glucémico alto, carga glucémica alta y comerlo aislado. ¿Por qué? Pues mira el ejemplo que te voy a poner. La sandía tiene un índice glucémico alto, pero una carga glucémica baja. Contiene pocos azúcares en valores absolutos, por lo que puedes comerla aislada y no va a elevar tu glucemia una barbaridad. Sin embargo, el arroz blanco tiene un índice glucémico elevado, pero también una carga glucémica elevada, y elevará por lo tanto mucho tus niveles de glucosa si lo tomas de forma aislada, que también te digo, poca gente conozco que tome arroz blanco de forma aislada. Quizás pues los culturistas y poco más, ¿no? Sin embargo, si lo tomas con vegetales y proteína, ese arroz, la cosa cambia por completo y tus niveles de glucosa no van a subir tanto. Evita tomar de forma aislada alimentos con índice glucémico por encima de 60 y con alta carga glucémica. Este consejo te va a alejar de evitar la fruta, ya que aunque muchas tienen un índice glucémico elevado, su carga glucémica no es muy alta. El plátano y las uvas son las frutas con mayor carga glucémica, y la sandía y la piña aquellas con mayor índice glucémico. Utiliza nutracéuticos útiles. Existen, como sabes, especias, suplementos, minerales que pueden reducir ligeramente las concentraciones de glucosa y que por lo general son seguros a las dosis adecuadas. La canela, y repasamos todas las propiedades de la canela en este vídeo que te recomiendo que revises, o el vinagre, consumir 2 cucharadas de vinagre, que no tienen por qué ser de manzana o de sidra de manzana, antes de una comida alta en carbohidratos reduce mucho el impacto glucémico posterior de esa comida. Eso sí, consume esas 2 cucharadas de vinagre bien diluidas en agua y no directamente, para no dañar el esmalte dental. Si no quieres tomarlo directamente, puedes añadirlo a las ensaladas o tomarlo en encurtidos, siempre justo antes o durante de comerte esos carbohidratos. El ginseng tiene también un efecto hipoglucemiante leve. El cromo es necesario para el metabolismo de los carbohidratos y grasas y parece que mejora ligeramente la sensibilidad a la insulina. El magnesio, cuando partimos de una deficiencia subclínica de magnesio, te cuento más en este vídeo, pues mejora el control del azúcar en sangre. La curcumina presente en la cúrcuma, que tiene un efecto hipoglucemiante, y hay muchos otros. Siguiente consejo: deja que ocurra el proceso de retrogradación enzimática en los almidones. Los almidones pueden crear una cosa que se llama almidón resistente. Es más simple de lo que parece. Si cueces el arroz o la patata, también la yuca o el boniato, y después la dejas durante la noche en el frigorífico, parte de ese almidón que contiene se convertirá por el proceso de retrogradación enzimática en almidón resistente. Y dirás, ¿qué es eso, Borja? El almidón resistente es básicamente fibra y como tal es resistente a la digestión. La glucosa en ese almidón queda, digamos, atrapada y las enzimas digestivas no pueden acceder a ella. Además, es fermentable y eso tiene pues los siguientes beneficios: es prebiótico, mejora bacterias intestinales, sacia más, reduce los picos de glucosa, reduce el contenido calórico y, por lo tanto, pues personalmente siempre hago patata y arroz para varios días para así obligarme a no comerlo todo en una comida, dejándolo enfriar y formando ese almidón resistente que comeré en la siguiente comida. Y vamos terminando, darte una caminata después de comer. El músculo limpia eficientemente la glucosa en sangre de forma independiente a la insulina. Esto significa que si contraes tu musculatura después de comer, tu respuesta glucémica será mucho menor. Obviamente no te vas a poner a entrenar a alta intensidad justo después de comer, pero sí puedes darte una caminata a un ritmo alegre. Y si te tienes que poner a trabajar de inmediato, pues entonces recuerda este vídeo. Contracciones del sóleo repetidas también ayudarán a disminuir la glucemia postprandial. Contraes el sóleo realizando una flexión plantar o extensión de tobillo, es decir, elevando los talones y volviéndolos a poner en el suelo mientras trabajas con el PC, por ejemplo. Utiliza el efecto de la segunda comida. Aquellos que ingieres en una primera comida afecta a la respuesta glucémica de las demás, especialmente de la siguiente. Esto es claramente visible en el desayuno y se conoce como efecto de segunda comida o second meal effect. Lo que desayunas impacta la respuesta glucémica no solo del desayuno, sino de todo el día. ¿Cómo funciona?
Pues podríamos decir que si una comida es rica en proteína y fibra, esto impactará la respuesta glucémica de la siguiente comida, y a veces de la siguiente comida. Si incluyes proteína en el desayuno, por ejemplo huevos revueltos, tu glucemia no se elevará tanto en el almuerzo. Es un truco que no se suele conocer demasiado. Y por último, ya terminando una reflexión, te animo a no ser glucocéntrico. Un ejemplo para que lo entiendas: si lo que quieres es reducir al máximo los picos de glucosa y no tener jamás un pico de glucosa, esto lo puedes conseguir añadiendo grasa a todas tus comidas. Por ejemplo, añadiendo una gran cucharada de crema de cacahuete a todo lo que tenga carbohidratos. No tendrías prácticamente ningún pico de glucosa muy acentuado, pero a cambio estarás obviamente incrementando el contenido calórico de tu dieta muchísimo, y con el tiempo de seguir esta ridícula recomendación que te pongo como ejemplo, aumentarías tu peso y el riesgo de múltiples patologías. Optimizar tu salud o retomarla es lamentablemente más complejo que evitar los picos de glucosa, aunque si quieres hacerlo ya tienes más información y acciones prácticas para conseguirlo sin la necesidad de seguir una dieta exenta de carbohidratos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un comentario, nos vemos en el próximo, un fuerte abrazo, gracias por estar ahí y a seguir empoderando.